De modo que hemos estado revisando cómo se articula esta sociedad de masas desde comienzo del siglo XX hasta más o menos en los periodos más cercanos al tiempo que estamos viviendo hoy día. Y hemos mirado cómo la sociedad de masas se articula principalmente por efecto de los cambios demográficos. En la próxima clase vamos a hablar de la ciudad, que es un gran factor. Y hemos analizado este aspecto vinculado al cine, pero también, ¿no es cierto?, a la radio, que no lo vimos tan directamente en clase, pero estaba en la lectura, y también lo que vimos en la clase anterior, la televisión. Y ahora estamos en una situación en la cual podemos comenzar a mirar lo que es la era digital, en el entendido, cuando uno estudia la historia contemporánea, eh, y en general cuando siempre uno estudia la historia, probablemente uno siempre tiene que partir del periodo en el cual uno vive, y de ahí aproximarse a periodos más lejanos en el tiempo. Pero en este caso se dan ambas situaciones, porque por un lado es importante entender el periodo en el que uno está, esa es parte del enfoque de este curso, para analizar el pasado histórico, y por otro lado, la historia contemporánea no tiene una temporalidad de término tan definida como otras perspectivas o subdisciplinas. Entonces uno puede asumir la historia contemporánea como historia del tiempo presente, como lo hemos discutido acá de alguna manera. Bien, entonces va a ser algo muy interesante para mí, que he estado leyendo a este autor, Han, ¿no es cierto?, que tiene un libro muy chiquitito, que están traducidos al castellano incluso, ¿no? Aquí tengo la versión original en alemán y la traducción al castellano, porque la situación en la cual se va a hacer esta clase es justamente a partir de una perspectiva, de un medio digital. Entonces es muy emocionante hacer una clase sobre medios digitales en el propio medio digital. Bien, espero que hayan podido leer el texto. Es un texto, son textos cortos. ¿Ustedes habían leído a Byung-Chul Han antes? ¿Alguien lo había leído? ¿Pero lo ubicaban o no? Tampoco. O sea, ni leído ni ubicado. Algunos dicen que no acá. Em, no tenía ni idea. Bueno, pero ahora de la sociedad del cansancio, algunos habían escuchado. Quiero decir que los libros están en castellano en la Facultad de Filosofía. O sea, está en la biblioteca. Ustedes lo pueden, bueno, lo podían pedir. En circunstancias normales podrían pedir libros. Yo no sé si se pueden, creo que no se pueden pedir libros, evidentemente, por la situación en la que estamos. Así que cuando sea posible nuevamente, si les interesa, pueden, ¿no es cierto?, leerlo. Tiene varios textos, ustedes pueden verlo en Google para saber un poco qué trabaja. Es un filósofo que primero estudió ingeniería, y de hecho por eso va a estudiar a Berlín, a Alemania, y se queda después y empieza a estudiar filosofía, y ahora es profesor en ese lugar. Y entonces es un es una persona que es de origen coreano, pero escribe en alemán. Entonces, algo bien curioso por todos los lados e interesante. En internet también hay muchas entrevistas que le han hecho, y algunas están en castellano también, se pueden ver, y algunas en inglés, que si lo pueden entender también lo pueden ver. Eh, este texto se llama En el enjambre, ¿no es cierto?, que es el que estamos acá, que esta es la versión en castellano. Eh, la versión original en alemán es más pequeñita, curiosamente, el propio texto, y tiene muchos más, ¿no es cierto? Y todos tienen una característica bien particular. Voy a empezar a hablar de él antes de comenzar, que son textos con artículos muy cortos, tienen 3, 4 páginas, 5 páginas algunos. Y hay uno que se llama Hiperculturalidad, otro, ¿no es cierto?, La sociedad del cansancio, que es el más conocido probablemente, y En el enjambre, sobre el mundo digital, una mirada al mundo digital, y es el que vamos a ocupar ahora. Aparece, ¿no es cierto?, en ese texto, se llama En el enjambre.
Em, bien, entonces, primero quiero, no sé si alguien quiere dar su opinión respecto al texto que le pareció, o si les encontró sentido lo que aparece ahí, o simplemente es una visión que no tiene aplicación, por ejemplo, en América Latina, que si alguien podría compartir eso. Creo que aplica perfectamente en América Latina. Porque algunos dicen que no aplica mucho, pues eso es lo que podríamos discutir, porque vamos a ver en qué momento, en qué medida lo del enjambre aplica. ¿Qué es lo que aplicaría, por ejemplo, qué crees tú? El tema del anonimato y todo eso, que en realidad al anónimo no le interesa ser anónimo porque está detrás de una pantalla. Eso se ve mucho por ejemplo, en Chile. Si uno se mete a cualquier red, sobre todo Twitter, en cómo tiene una discusión, no le importa el tema de ser anónimo, no le importa el tema de expresar, incluso amedrentar, si es posible, actúan como, ¿cómo decirlo? Como un enjambre, efectivamente, a la hora de tener que realizar sus intervenciones. O también con este fenómeno más o menos reciente de lo que se vio el año pasado con las funas masivas, por ejemplo, que ahí se ve perfectamente también cómo a través de un medio digital se está difundiendo y utilizando eso y cómo otras personas reaccionan de manera negativa ante las personas que están siendo funadas. No sé si es académico decir funar, pero escracheados, por decirlo de otra forma. Eso. Pero funar está bien, sí, eso en el fondo ese es el término. Claro, boicotear, como se llame. En todo caso, ahí vamos a mirar un poco alguna distinción que habría que hacer, porque, gracias, bueno, por lo que acabas de decir, porque si, si bien en la masa uno también es anónimo, que eso pasa también en la era digital. O sea, uno puede circular por el mundo digital de forma anónima, ocultando su nombre o poniéndose otros nombres, etc. Em, en el mundo más de comienzo del siglo XX o mediados del siglo XX, ¿no es cierto? También aparece el anonimato, ¿no? Porque la masa no pierde su individualidad, que es lo que habíamos visto. Entonces vamos a mirar cuál es la diferencia entre ser anónimo en un estadio, en un evento deportivo, en un evento político. Eso ha ayudado mucho también para entender y justificar de alguna forma, por ejemplo, en Alemania, el hecho de que la gente haya apoyado a Adolf Hitler. Entonces, porque en el fondo era como una masa anónima en la que nadie fue culpable al final y todos son culpables al mismo tiempo. Hay una cosa ahí un poco extraña, no existe la individualidad. Y sin embargo, el anonimato del enjambre digital, según Han, es diferente. Es un anonimato que no pierde, que vamos a ver acá, que articula una suerte de individualidad especial. Vamos a mirar en qué sentido esto puede ocurrir. Eh, y es interesante mirar acá, ¿no es cierto?, la clase que estoy haciendo ahora. Eh, bueno, están sus nombres porque no, la mayoría, ¿no es cierto?, ha puesto el nombre porque, bueno, son identificados, se pueden identificar. Eh, pero vamos a mirar, ¿no es cierto?, cómo también acá lo que estamos haciendo ahora de alguna forma refleja lo que aparece en el texto. No sé si alguien quiere decir algo más antes de comenzar sobre el propio texto, o pueden ir interviniendo, ¿no? En la misma clase. Sí, Francisco dice, Han utiliza el término shitstorm, que es en castellano sería como, bueno, linchamiento digital, pero bueno, se traduce como una especie de tormenta de mierda o, o de caca, no sé, es como tirar mierda así al, a todos, digamos, eso ocurre, eso ocurre en las redes sociales. Bien, el problema en las redes sociales es un problema contemporáneo que tenemos efectivamente hoy día, que es muy distinto al que enfrentaron antes de estas posibilidades. Vamos a mirar un poco de cómo se funciona esto. Bien, entonces, la opción de entender, ¿no es cierto?, la sociedad de masas y su transformación en la era digital ha sido
construida por una idea, ¿no es cierto?, que es la idea del enjambre digital. Y es una traducción bien hecha, ¿no es cierto?, del alemán. Se parece un poco a los enjambres de insectos, ¿no es cierto?, que tienen una característica particular porque eh, no es lo mismo, ¿no es cierto?, que la masa. Vamos a mirar acá en qué sentido eh, esto se puede entender. El enjambre es una suma casi infinita de individualidades, sin un alma común, dice Han. O sea, aquí hay una individualidad eh, distinta a la individualidad que se asume en la sociedad de masas. Y tiene que ver con el alma común. Vamos a ver en qué sentido la sociedad de masas, según Han y según otros autores que también lo han trabajado, sí tiene un alma común, tiene un aspecto que de alguna manera le da un sentido. Y en el enjambre digital eso se pierde. Eh, Mientras que en la masa el ser humano pierde su personalidad, dice, en el enjambre este permanece. El enjambre digital consta de individuos aislados, es decir, en la sociedad de masas se pierde la personalidad, se pierde el individuo, porque todos somos parte de un grupo, ¿no es cierto?, en el estadio, en una manifestación política, en un evento deportivo, ¿no es cierto?, todos se uniforman, asumen los mismos, las mismas coreografías, ¿no es cierto?, cuando se salta, cuando qué sé yo, se corre. Eh, y sin embargo, en el enjambre digital permanece un individuo, pero un individuo aislado. Es como individuos aislados que se juntan entre sí. Por eso un poco la idea de enjambre y no conforman un grupo distinto. O sea, no es que uno como individuo se junte con otros individuos y forme un grupo. Aquí en el enjambre digital uno está con otros, pero sigue siendo un individuo y un individuo aislado. O sea, está con otros, pero sigue permaneciendo en un aislamiento. En la masa los individuos se funden en una nueva unidad, dice Han, por ejemplo, los trabajadores, eh, los movimientos de género, en fin, que pueden verse como movimientos masivos, ¿no es cierto?, sobre todo en los que se dieron en el siglo XX, eh, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no tienen un perfil propio porque de alguna manera se funden en el resto, se pierde esa característica al ser parte de una masa. Y de alguna forma construyen un nosotros. Sin embargo, en el enjambre digital los individuos no desarrollan ningún nosotros, o sea, no hay un nosotros que los articule. Eh, no hay una coherencia en sí, digamos, en el enjambre digital. Mientras que en la masa el ser humano pierde su personalidad, en el enjambre esta permanece. El enjambre digital no se manifiesta en una voz, por eso es percibido como un ruido, lo que dice Han. O sea, es como una especie de ruido que, que se puede advertir y no una voz. Vamos a ver en qué sentido esto tiene un aspecto político bien relevante. Lo que está considerando entonces Han es hablar antes del hombre que participa en la masa, el homo, digamos, del homo digitalis. Ese sería como el personaje en el fondo, el hombre o mujer digital, ¿no es cierto? Sin embargo, este homo digitalis no es eh, un personaje que, como vimos acá, que pierde su individualidad. Eso es interesante porque en la masa uno pierde su individualidad y pasa, ¿no es cierto?, a constituir un elemento mayor, ¿no es cierto? Un, una suerte de unidad distinta. En cambio, el Homo digitalis mantiene su individualidad, pero mantiene una individualidad, digamos, que sigue siendo aislada. Sin embargo, es cualquier cosa menos que nadie, no es un nadie el Homo digitalis. Se manifiesta en forma anónima, pero tiene un perfil y trabaja para optimizarlo. El perfil eh, que justamente utiliza la palabra perfil que se utiliza para caracterizar a cómo uno eh, se muestra, ¿no es cierto?, en las redes sociales. El perfil de Internet, eh, eh, de Instagram, por supuesto, ¿no?, de Facebook, etcétera. Pero también podríamos hacerlo, mirarlo en otros ámbitos, por ejemplo, el perfil de academia.edu, ubican esa, que es para, que es para distribuir, ¿no es cierto?, eh, ¿cómo se llama? Textos científicos.
academia.edu, quizás la conocen. Ahí saca uno siempre eh, algún tipo de texto, ¿no es cierto?, que se pone ahí. La academia.edu también tiene un perfil, o sea, uno pone una foto, pone una descripción de uno mismo, y, ¿no es cierto?, pone los textos que uno va a publicar. LinkedIn también, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero decir es que este perfil y trabajar para optimizarlo no solamente se da en lo que nosotros conocemos como las redes sociales, eso es lo que quería decir, como Instagram o Facebook, sino que se da al momento en que uno pasa a ser parte del mundo digital. ¿Sí? Em, entonces tienes que mirar, por ejemplo, cómo son las páginas de Internet de cada persona, la foto que se pone. Bien interesante mirar porque es un perfil trabajado, se optimiza ese perfil, no es que, no se pone cualquier fotografía, de hecho se va cambiando, no se pone cualquier descripción, sino que se pone una descripción que más o menos, bueno, hay una cosa institucional, pero que más o menos tenga que ver con la audiencia también que lo va, o el público que lo va a leer. Em, si ustedes miran, por ejemplo, los perfiles empezando por nosotros, digamos, por los profesores, profesoras, ¿no es cierto?, que aparecen en la universidad, pueden mirarlo, ¿no? Porque ahí también ven la descripción, qué es lo que uno destaca dentro de su carrera, y las fotos, pues normalmente son fotos que son cada vez más, las fotos no van envejeciendo, digamos, uno sí, eso es bien divertido, digamos, y entonces aparece la foto de uno siempre más joven de cómo efectivamente uno está en el momento en que está viviendo, y a mí me ha pasado muchas veces que invitamos a colegas y nos damos cuenta tienen una, digamos, eh, una cara en el fondo muy distinta a la que aparece, ¿no es cierto?, en sus páginas institucionales, incluso de la universidad. Entonces, lo que yo quiero decir es que este perfil eh, que se trabaja, ¿no es cierto?, se trabaja cuando uno entra a ser parte del mundo digital, no necesariamente cuando uno está, o no exclusivamente, perdón, cuando uno participa de las llamadas redes sociales, que obviamente ahí funciona, ¿no? Hay toda una descripción, hay una elección de la fotografía, no es cualquier fotografía, como digo, em, se va construyendo ese perfil. Por lo tanto, el Homo digitalis según este autor, es un alguien anónimo, es un anonimato de alguien, es decir, uno se ve reflejado su personalidad, su individualidad, como si fuera anónimo, pero no es realmente que desaparezca el sujeto en el fondo. A este Homo digitalis le son extraños los espacios como estadios y anfiteatros, que es el lugar típico de congregación de masas. No tiene la intimidad de congregación que produce un nosotros, que produciría, ¿no es cierto?, esa intimidad de congregación se da en estos espacios como los estadios o los anfiteatros. Constituye una congregación sin congregación, dice, una multitud sin interioridad, un conjunto sin interioridad, sin alma o espíritu. O sea, son sujetos aislados, singularizados, solitarios frente a la pantalla, al display. Y es interesante que estamos hablando de esto, y esta clase se está haciendo justamente con sujetos que probablemente estén, de hecho, donde estamos todos solos frente a esta pantalla. Em, los medios como la radio, como la televisión, congregan, reúnen a las personas. Los medios digitales tienden a aislar. Eso es lo que dice Han. Aquí quiero entrar en un tema que puede ser bien interesante para discutir y sobre todo en relación a lo que han sido los movimientos sociales de los últimos años en América Latina, en Chile particularmente, pero también en otros lugares, que tiene que ver en qué medida este Homo digitalis se configura como un colectivo o participa en algún tipo de empresa colectiva, empresa en el sentido me refiero a una empresa de estas que hacen negocios, sino que empresa como en el sentido original del término, ¿no? Eh, como una, un movimiento, digamos, para no ocupar la palabra movimiento, que trae otras cosas, pero como en un movimiento social. Eh, ¿Qué pasa cuando el Homo digitalis eh, se articula en movimientos
mayores, como por ejemplo lo que fue el estallido social, sigue siendo esa figura, como dice Han, fugaz, inestable, volátil, o se integra en un fenómeno mayor. O sea, cuando la gente, cómo la gente se ponía de acuerdo para hacer eventos, digamos, de tipo de protesta, en fin, en el año pasado, en octubre. Utilizaba las redes sociales o simplemente iba a la Plaza X, ¿no es cierto? Decía, voy a llegar acá y probablemente llegue gente. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué recuerdan ustedes? Ustedes lo vivieron, como yo también. O sea, ¿jugó en las redes sociales, jugó el mundo digital un papel ahí en ese momento? O sea, en octubre como que prácticamente todos los días se decía que iba a haber marcha, entonces como que la gente al principio llegaba solamente, pero cuando se buscaba como una mayor congregación, como la marcha que hubo como 1,5 millones de personas, ahí se hizo más hincapié en las redes sociales, pero los demás días donde a lo mejor no había una congregación tan alta, la gente solamente llegaba porque sabía como que estaba esa constante. Claro, pero el interesante es que es un llamado a la marcha que a diferencia de lo que aparecía en la sociedad de masas, no está hecha por un colectivo especial, ¿no? Puede ser una persona, o sea, una persona puede movilizar a una gran cantidad de gente. No son los sindicatos, no son los partidos políticos, aunque también después se suben a este carro, digamos, eh, no son, digamos, las organizaciones estudiantiles. O sea, no es que la Federación de Estudiantes diga vamos a hacer una marcha y, y congregamos a la gente en tal lugar. En las redes sociales, a través de las redes sociales, cualquier anónimo, ¿no es cierto?, puede con, configurar este movimiento. O sea, puede llamar a la gente a, a participar. Eh, la pregunta es, dado que funciona de esta manera, que cualquiera lo puede hacer y que efectivamente la gente eh, puede, ¿no es cierto?, tomar en cuenta este llamado, esto significa que este colectivo va a ser inestable, volátil, fugaz, eh, que no va a construir un nosotros, no va a ser capaz de construir una acción común, como dice Han. Eh, entonces, según Han, las relaciones vinculadas con la sociedad de masa, ¿no es cierto?, engendran poder porque plantean una acción en común y atacan las relaciones de dominación. Eso es lo que él dice. O sea, los movimientos obreros, los movimientos feministas, los movimientos estudiantiles, ¿no es cierto?, todos del siglo XX, constituidos como sociedad de masa, ¿no es cierto?, tenían un poder. Sin embargo, el enjambre digital se disuelve tan pronto como ha surgido, dice, no desarrolla políticas. Esto, por ejemplo, quedó muy, bueno, se reflexionó mucho de esto cuando fue el movimiento Occupy en Estados Unidos, de ocupar, digamos, espacios. Recuerdan que esto fue después de la crisis, no sé si lo vieron, pero después de la crisis subprime y también de lo que el efecto que tuvo eso en otros lugares, por ejemplo, de ahí nació en España Juntos Podemos, ¿no es cierto?, como movimiento, son movimientos que surgían desde las redes y la gente iba a tomarse, ¿no es cierto?, los espacios en Madrid hasta hace poco, bueno, hasta hace poco no, pero yo lo vi en 2017, creo que todavía quedaba, no recuerdo, ya en la Plaza Mayor en Madrid, entonces ocupaban ahí, ponían carpas, en fin, que es lo mismo que hicieron en Wall Street en Estados Unidos, eh, de ocupar, digamos. Entonces, ese movimiento contestatario, contra sistémico, eh, no, no engendra una acción eh, en común, por lo tanto, no tiene poder, no desarrolla políticas. Se disuelve tan pronto como ha surgido, dice acá. Entonces, aquí quiero que ustedes piensen esto. Piensen si esto es posible de entender, por ejemplo, en países como los nuestros, como Chile, digamos. Si es posible entender que los movimientos que, por ejemplo, ocurrieron en octubre, asociados a este Homo Digitalis, eh,
no es un movimiento que engendre poder, porque para que engendre poder tiene que tener, ¿no es cierto?, una acción común y no una acción volátil, inestable y fugaz, como dice Kant. No sé si me siguen, pero lo que yo creo, Profe, sí, ahí un poco con respecto a eso, ¿no se deja de lado el trasfondo a lo mejor de estos como eventos volátiles? Porque si bien como las convocatorias y todo era como muy, a veces de un día para otro, el trasfondo sigue como siendo el mismo un poco. Entonces a lo mejor deja un poco de lado como el trasfondo de estos eventos, Juan. y cuando tú dices trasfondo, ¿te refieres a qué exactamente? ¿Cómo lo defines trasfondo? Como ¿Como un por decorado? ejemplo en el caso de octubre, como había un conjunto de razones detrás independiente de si fuese un día o fuese otro, por lo que la gente se congregaba en la plaza. Entonces a lo mejor también se repite en otras situaciones que si bien la gente va X día o X día a tomarse X parte en Estados Unidos, por ejemplo, hay un trasfondo de que lo hacen porque detrás existe una razón por la que lo hacen. Como a eso hoy. Aunque la razón no cambie, independiente de eso. Claro, porque aquí uno nos enfrentamos, que yo creo que bueno que lo digas, porque nos enfrentamos al fenómeno de cómo entender a los grupos. Por eso yo les puse, si ustedes tienen interés en leerlo, esa interpretación de Bruno Latour sobre las asociaciones y no sobre los grupos. ¿M? Entonces, uno puede tener la opción de decir, voy a mirar, ¿no es cierto?, lo que tú llamas el trasfondo, el motivo en el fondo, eh, que mueve a las personas, ¿no es cierto?, a hacer protesta, por ejemplo. ¿M? Entonces, la desigualdad, la discriminación, todo lo que vivimos y sabemos que ocurre en muchos países como Chile y otros países del mundo, digamos. ¿M? Entonces, uno podría pensar que hay un grupo que se siente de alguna forma discriminado, o sea, totalmente discriminado, ¿no es cierto? Y frente a eso, ¿no es cierto? Tiene una conciencia y frente a eso, ¿no es cierto? Se manifiesta en la calle y se transforma como un grupo, como una masa que engendre poder. ¿M? Si nosotros tomamos la interpretación que yo les propuse de Latour sobre las asociaciones, uno no se pregunta mucho sobre respecto del trasfondo que está detrás de los grupos, sino que más bien se pregunta la manera a partir de la cual los grupos se constituyen. O sea, y ahí es muy relevante entender, ¿no es cierto?, el papel que juega para el momento de hoy día eh, el, el homo digitalis, el medio digital, como también habría sido relevante entender el papel que juega la televisión, la radio, el cine, ¿no es cierto?, en otro momento de la historia asociada al siglo XX. Entonces, no es que haya un trasfondo que motive que las personas se muevan, sino que hay un medio que permite que las personas se constituyan como grupo. Eso es un poco la interpretación. Ustedes pueden, por supuesto, mirarlo con cierta distancia, encontrar que efectivamente si hay un trasfondo y la gente se manifiesta porque lo ven, digamos, como lo han sentido, ustedes mismos han sido quizás protagonistas de ese mismo fenómeno. Eh, la propuesta que yo quiero hacerle acá, tomando a Han, tomando a Latour, para entender la historia de América, es no tanto mirar los grupos como si estuvieran constituidos de alguna manera, las mujeres, los indígenas, ¿no es cierto?, el mundo popular y que de alguna manera se exprese en la calle por sus derechos, que es la visión de los años, es un poco la visión más clásica para entender cómo funcionan los movimientos sociales, sino que más bien hacerles ver en qué sentido esto se puede entender a partir del fenómeno mediático, es decir, de cómo el medio hace que se forme el grupo. Por lo tanto, si la televisión es el medio, la televisión congrega, la radio congrega, ¿no es cierto? Ahí uno es un anónimo, uno no se expresa, ahí uno frente a la televisión no tiene posibilidad de expresarse, digamos. Eh, Sigue siendo un anónimo. Sin embargo, ¿no es cierto?, en el medio digital uno se va a expresar, uno es un anónimo, pero puede mandar un Twitter, puede, ¿no es cierto?, descargar, ¿no es cierto?, y hacer circular una idea falsa, por ejemplo, puede hacer circular un meme, puede atacar, ¿no es cierto?, en este shitstorm,
puede atacar, ¿no es cierto?, una persona y funarla como decimos en Chile, ¿no es cierto? Por ejemplo, decir, ¿no es cierto?, dónde vive, mostrar su foto de su familia, qué sé yo, todo lo que se llama el linchamiento digital, como puso Francisco. Entonces, la manera que se constituye ese personaje, esa persona en el mundo digital, es una manera que a pesar de ser anónima, no deja de ser un individuo, pero es un individuo solo, aislado. Eso es lo que dice Han. Por lo tanto, la persona que fue a la protesta en la plaza, ¿no es cierto?, X en Chile, o en cualquier lugar, uno podría pensar que fue motivada porque el medio digital, ¿no es cierto?, le permitió enterarse de dónde era, ¿no es cierto?, la protesta. No fue un llamamiento que haya hecho, ¿no es cierto?, alguna entidad como la Federación de Estudiantes, como la Central Única de Trabajadores, el Central de Trabajadores, en fin, qué sé yo, o un partido político. Y lo que trató de hacer, ¿no es cierto?, en esa protesta es optimizar su perfil. Eso uno lo podría ver. O sea, me van a matar por lo que estoy diciendo, pero piénselo, por favor. Lo que trató de hacer fue optimizar su perfil, porque en el momento de la protesta, ¿no es cierto?, hace un video de su manifestación, entonces mueve la mano, mostrando, hace una selfie. Siempre se está mirando a sí mismo, probablemente, ¿no? Hace una selfie de dónde está, ¿no es cierto?, o toma fotografías que después pueden ser como un registro. De hecho, la gran fotografía de la Plaza Italia o Plaza de la Dignidad que existe, que ha circulado por todas partes, que de hecho lo usamos en el libro que escribimos en la universidad, es una foto que tomó una persona con un celular. ¿Por qué? Porque el medio digital es distinto. Uno anda con el registro en el bolsillo, uno puede registrar y puede optimizar su perfil, puede decir, yo estuve ahí, yo participé, sigue siendo un individuo. ¿Me siguen o no? ¿Iba alguien a decir algo, no? Sí, se entiende, ¿no? Pero se quedan un poco mudos o mudas. No sé, o sea, mi pregunta es, ¿uno va porque hay un trasfondo político y uno es consciente de un problema, entonces se expresa? ¿O uno va a la protesta porque optimiza su perfil? Es terrible lo que estoy diciendo y asumo la responsabilidad de lo que digo porque tenemos la posibilidad en la universidad de, de, de discutir, digamos, de forma eh, transparente y utilizando la razón, ¿no? ¿Será eso? ¿Será que las personas van a las protestas no tanto por saber lo que ocurre, ni porque tienen una gran cantidad de información, sino que porque quieren ser parte? Es una cosa muy emotiva, ser parte de algo, de decir yo estuve ahí, I was here, there, como cuando uno va al estadio y dice, fui al primer concierto que dio, qué sé yo, ¿no es cierto?, The Rolling Stones cuando fueron, imagínense, cuando Rolling Stones fue a Cuba, que fue hace unos años atrás. Es decir, yo estuve ahí, o sea, alguna cosa extraordinaria, o yo estuve, ¿no es cierto?, qué Profe, sé yo, estoy inventando, ¿sí? que de hecho era como para decir, como un ejemplo parecido a eso, que eh, creo que sí debe haber gente como que va como en esa lógica, como cuando uno, no sé, tiene la posibilidad de comprar la entrada a un concierto, o se la gana o se la regalan, pero ni siquiera o sea, ni siquiera le gusta la música del grupo al que va a ver o algo así, pero igual, se saca fotos igual y dice estuvo igual ahí, y como que le dice al resto y muestra en sus redes que estuvo ahí. Pues. Entonces, como ocurre en esos casos, también debe ocurrir que hay gente que a lo mejor no entiende mucho el porqué de X marcha y va igual porque a lo mejor algún amigo le dijo, oye, el sábado vamos a ir a protestar por X cosa y ¿queréis venir? Y le dice, sí. Y pasa que va y grita y está ahí y todo, pero a lo mejor no entiende como la razón de por qué está ahí, sino que fue para acompañar al amigo o a la amiga, o sea, algo así. O sea, yo creo que hay gente así, porque se repite en otros ámbitos. Entonces, no habría razón para que no se repita en algunos casos. Claro, lo que pasa es que no podemos saber por qué la gente va a una protesta. O sea, ustedes piensan que vamos a la calle, por ejemplo, no sé, a la Alameda acá en Santiago y entrevista a las personas.
y entonces uno y le pregunta, ¿por qué está acá? Y van a decir, no, por la desigualdad, en fin. Y otros van a decir lo que es, bueno, cuando uno entrevista a alguien dice lo que más o menos se está esperando que se diga. O sea, la entrevista siempre predeterminan la respuesta del entrevistado. Entonces, lo que yo quiero decir es que como no sabemos lo que la gente tiene en la cabeza cuando va, ¿no es cierto?, a una protesta, porque son múltiples las posibilidades, ¿no es cierto? Lo único que podemos saber para estudiarlo es el medio que lo lleva a estar ahí y estudiar la técnica del medio, digamos, cómo funciona, nos permite, ¿no es cierto?, dar una idea de cómo se constituye ese grupo. O sea, no pensar que hay un grupo antes, como dije, sino que el grupo se constituye fugazmente y después va a desaparecer nuevamente. ¿Mm? Y lo que Han nos está diciendo que habría que darle una vuelta, digamos, quizás ustedes no estén de acuerdo, es que en el fondo siempre se sigue siendo un individuo, siempre se sigue estando aislado y uno siempre lo que quiere es optimizar su perfil. Suena feo esto, pero optimizar el perfil. O sea, mostrar que uno estuvo ahí, mostrarse, ¿no es cierto?, en la protesta. De hecho, las fotos no las suben todas, suben algunas, nomás selecciones qué cosas se ven mejor, qué cosas no, o tomar una foto de lo que está ocurriendo. Ahora, un fenómeno muy interesante puede ser las personas que van directamente a enfrentarse con la policía. Que acá, ¿no es cierto?, en Chile la han constituido una especie de categoría que le llaman primera línea, y se utiliza la palabra primera línea, no sé de dónde sale, interesante, esto se va a estudiar después, si uno lo mira desde el punto de vista de los homodigitales, ¿no es cierto?, puede haber un trasfondo, ¿no es cierto?, se ha dicho que son niños del Senado, no sabemos nada, otros dicen que tienen estudios, que han hecho un estudio, alguien dijo que había hecho una encuesta a la gente, a la primera línea, y muchos tenían posgrado, cosas de ese tipo. Ridículo, una encuesta, ¿cómo hacer una encuesta? ¿Qué tipo de seriedad metodológica puede tener una encuesta que se hace en la calle de manera, ¿no es cierto?, completamente circunstancial, las personas que uno quieren hablar o qué sé yo, en esas situaciones en la calle? Eso no es una encuesta evidentemente seria, ¿no? Pero bueno, entonces se habla mucho del tema de la primera línea. Es interesante discutir eso, porque cuando uno los ve, ¿no es cierto?, a mí me asemeja a Marvel, a los personajes de Marvel. Tienen escudos, tienen armas, ¿no es cierto?, porque van con armas a enfrentarse, no son armas de fuego, digamos, probablemente, seguramente no, pero son armas, son lanzas, ahora se usan máscaras, ¿no es cierto? Es muy del mundo, ubica, ¿no?, Marvel, de los superhéroes, ¿no? Y tiene la idea de superhéroe porque dice, yo estoy adelante y protejo al resto, ¿no es cierto?, y yo mismo pongo el pecho a las balas. Y yo escuchaba esa expresión. Y entonces estamos en una situación tan complicada en Chile que mucha gente piensa que si no están esas personas dentro, uno no puede protestar. O sea, que ellos ayudan para que uno pueda protestar de forma pacífica. Tiene que haber este enfrentamiento violento de los que están adelante. Y yo quiero hacer una propuesta acá, para que ustedes piensen. Tengo la impresión de que la primera línea se articula como un homo digitalis, como se constituye, digamos, también, como un grupo donde, aunque participan mujeres, donde como el último reducto del espacio viril. No sé si me siguen, se van a matar con esto, pero es como el momento en el cual, en una sociedad que está completamente, afortunadamente, cambiando estas perspectivas patriarcales, de que los hombres defendemos a las mujeres, de que los varones digo, tenemos que tener protagonismo, de que los varones tenemos que ser de alguna manera el sostén de la familia, el sostén, ¿no es cierto? Ya sabemos que eso es totalmente patriarcal y esconde, y no solamente esconde, o sea, arrastra una enorme cantidad y justifica la discriminación del hombre respecto de la mujer, y que algo que estamos haciendo todo el esfuerzo de cambiar en Chile, pero pareciera que la última línea es como el último reducto de la virilidad, donde se enfrentan, ¿cierto?, de forma violenta a la policía para proteger a otros, donde se usan escudos, donde se asumen como estéticas de Marvel, digamos, y es un poco lo que le ha pasado al éxito de las telenovelas turcas, creo yo, en Chile, en la televisión. Es como las telenovelas turcas son como el último espacio del mundo patriarcal que queda en la televisión, donde los hombres incluso tratan mal a las mujeres, hasta son violentos. Es bien terrible eso, ¿eh?, si ustedes lo piensan. No sé si ustedes
me siguen esta interpretación que yo tengo de la primera línea, pero pareciera que fuera como el último espacio de la virilidad que va quedando en la sociedad, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O ya se desconectaron? Em, Profe, yo, o sea, no diría que el último espacio de la virilidad, pero sí concuerdo porque pasó mucho que habían casos de acoso en la primera línea y de hecho para el 8M había muchos hombres que querían ir con la excusa de proteger a las mujeres para que pudieran marchar tranquilas y obviamente la respuesta de las mujeres era que nosotras nos podíamos defender solas. Claro, no puede ser que esté en una sociedad donde las mujeres necesitan a los varones para que puedan, ¿no es cierto?, protestar. No, o sea, es mi interpretación, yo no estoy diciendo que yo esto lo digo frente a mis colegas y todos me matan, pero no, nadie está muy de acuerdo con lo que digo, pero creo que es una buena interpretación para entender cómo funciona este fenómeno. Nosotros no podemos estar en una sociedad en la cual, vamos a ver el tema de género después, pero en la cual las mujeres tengan que ser protegidas. Eh, Como tampoco podemos estar en una sociedad en la cual las mujeres tengan que andar con miedo, es lo mismo, ¿no? Es el mismo problema. Yo estuve el año pasado trabajando como profesor invitado en Alemania y me quedaba hasta muy tarde en la biblioteca y estaba en un lugar súper alejado, oscurísimo en invierno, y me gustaba tanto ver que las mujeres, las estudiantes, circulaban solas, sin ningún temor a que por un enorme trayecto que estaba oscuro o muy poco iluminado, le podía pasar algo. O sea, qué maravilla vivir en un país. Me gustaría vivir en Chile así, que todos, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Pero sobre todo mujeres en ese sentido, lo digo. No tenga que pensar que alguien lo tenga que proteger. Y la primera línea como que funciona con esa lógica, creo yo. Nicolás dice, ¿de dónde salió la idea de que ellos protegen? Dice, no digo que busquen eso, pero igual he escuchado que uno va a hacer acción directa contra los instrumentos del Estado. Ah, ya, tú dices acción directa. Sí, sí, pero la pregunta es ¿por qué tiene que haber una acción directa contra el Estado? ¿Por qué si la gente tiene que manifestarse, tiene que hacerlo, tiene que ser necesario eso? Creo que hay que darle un poco una vuelta a esto, porque lo que tiene la primera línea, que ustedes no pueden desconocer, sea una acción directa contra el Estado, como lo interpreten, que tienen protagonismo, que son los protagonistas de las protestas. Eso ustedes, por favor, piénsenlo, estimadas y estimados. Los protagonistas de las protestas en los medios de comunicación, que es lo que estamos mirando acá, es la primera línea, es la violencia. Pues la violencia genera en el cerebro algo muy ancestral, no sé. Es como una película de acción. Cuando ustedes ven una película de acción, lo que más llama la atención a nuestro cerebro es cuando algo explota, ¡pah! Cuando algo explota, cuando algo cae, cuando hay autos a alta velocidad. Y eso es lo que queda de las protestas después, gracias a este fenómeno del enfrentamiento con, eh, ¿cómo se diría? De la acción directa. Acá Ignacio dice, eh, había muchas partes en Facebook donde les agradecían a ellos por pelear como los pacos, así la gente común podía marchar mejor sin sufrir al guanaco, el zorrillo o los piquetes de manera directa. Claro, entonces puede ser una acción directa. Entonces, es como si tuviéramos una policía que no puede entender la lógica de una protesta, que hay que proteger. Yo he estado en otros países, vivo afuera, ¿no es cierto?, donde uno protesta, y debo reconocer con orgullo que estuve en la primera toma de la universidad donde estudié en Alemania, frente a una introducción que trataron de hacer de aranceles, que nunca, no se hizo porque es gratis la universidad, y ahí la policía lo que hacía era asegurarse de lo que estábamos protestando, ¿no es cierto?, o lo que estaba en la toma, lo que fuera, estuvieran protegidos, digamos. O sea, era al revés, o sea, protegen a los que protestan. Acá tiene una lógica un poco heredada probablemente de la dictadura, no sé, o de antes, no sé, que un poco enfrentarse con esto. Entonces, la lógica del enfrentamiento va por ambos lados. Va por el lado de la policía, que dice que hay alguien que está protestando y que hay que disolverlo, como por el lado de los que protestan. Entonces, aquí nosotros queremos protestar, tenemos que enfrentarnos para que no nos disuelvan la manifestación. No sé, yo no estoy diciendo que tengo qué sé yo, una respuesta sobre esto. Lo que yo les quiero pedir, como personas inteligentes que son, estudiantes y jóvenes, digamos, que lo piensen, que le den vuelta al tema, que no se queden solamente en una versión y traten de aplicar a este tipo Han o a Latour o la idea que ustedes tengan,
sobre los medios de comunicación. Los medios de comunicación es donde aparece la primera línea. La primera línea está ultra documentada, ¿no es cierto?, y registrada en las redes sociales. Aquí mismo Ignacio decía que mucha gente les agradece en Facebook, los aplauden, hay como una especie de exaltación de la violencia, en el fondo, de la violencia que se ejerce, sea por motivos de acción directa, sea por motivos ¿cómo se dice?, de defensa o de reacción, o por último, por un desahogo, lo que sea, se exalta. Entonces, de pronto nosotros traspasamos los límites de la violencia y lo tomamos como algo que es, eh, que es normal, digamos, que se normaliza la violencia, tanto por ambos lados. Y claro, después nos asombran los fenómenos más graves de violencia en los cuales estamos, pero es una especie de espiral bien complejo. Ahora, esto no significa, por favor, quiero que quede súper claro de mi posición, que no significa que no existe lo que llama algún compañero un trasfondo, o sea, no significa que no hay discriminación, no significa que tenemos una sociedad desigual, por supuesto que todo esto ocurre, y también, ¿no es cierto?, hay un problema grave en el caso de Chile, que lo sabemos, y no solamente en Chile, en Colombia también ocurrió, y vemos lo que pasó en Estados Unidos también en respecto a la policía. ¿Cuál es el papel que le estamos dando a la policía dentro de nuestra sociedad? ¿Mm? Con las redes sociales esto se ha modificado porque la posibilidad de registrar lo que la policía hace y no depender solamente de su registro. Ven que en Chile pasa algo terrible porque las cámaras que los policías deben llevar para filmar lo que está ocurriendo nunca funcionan cuando hay un problema. Al chico este que lo arrojaron, ¿no es cierto?, hacia el río, el policía que llevaba la cámara no llevaba una cámara propia, sino llevaba una cámara de otra persona, del mismo, digamos. Eso fue lo que fue la versión oficial. En el caso de la muerte de Catrillanca, ¿no es cierto?, la cámara no existía porque supuestamente no se había filmado nada, porque se dijo que bueno, la policía no tiene mucha imaginación para a veces en Chile para esconder, ¿no es cierto?, las filmaciones. Dijo que se había hecho una filmación íntima con su pareja, entonces no quería mostrarlo y había utilizado, ¿no es cierto?, el mismo casco que después utilizó en la Araucanía, y ahora se dijo que el policía que está condenado, que está procesado, perdón, por haber arrojado a este joven al río, estaba utilizando una cámara propia, que no era la cámara oficial, digamos, o sea, por favor. Entonces, hay un tema ahí con la policía. Bueno, volviendo al tema, lo que yo quiero decirles es que cuando la gente participa en las protestas, incluso en la primera línea, sigue siendo un homo digitalis y sigue, ¿no es cierto?, expresando su individualidad, aunque esté disfrazado, como sea, ¿no? Sigue, ¿no es cierto?, de alguna forma siendo individuo y no siendo un grupo. Por lo tanto, eso, según Han, tiene una expresión directa respecto de si el grupo va a tener un poder, si va a engendrar poder, o si va a quedar solamente en dispararle, en pegarle a la policía, en disfrazarse, en arrancarse, en hacer performance, ¿no es cierto? Y va a terminar ahí, como los movimientos Occupy en los Estados Unidos. Va a ser una cosa muy intensa, que genera mucho movimiento en las redes sociales, pero finalmente no se expresa en un cambio político. No sé si me entienden. Como que no va a quedar en nada, algo así. Claro, que eso es lo que dice Han, que es un movimiento que no queda en nada, que queda solamente en las redes sociales, que en el fondo queda lo único que se logra es optimizar mi perfil y tener más likes y tener, ¿no es cierto?, más retuiteo, ¿se dice? Sí, cuando el Twitter, Sí. sí, retuiteo, suena raro en castellano. Tener más seguidores en Instagram, tener más descargas de mi video en YouTube, tener más amigos en Facebook, no sé. O sea, sigo siendo yo, el individuo, que optimiza su perfil. Eso es lo que es gravísimo esto. Entonces, finalmente, y las cosas terminan siendo igual que siempre, ¿no? Eh, se están, ¿cómo se dice?
lamentablemente no los puedo ver, no sé qué reacción tienen, porque en clase hubiese sido distinto presencial, justamente estamos haciendo una clase digital. Pero ¿les parece esto demasiado deprimente? Porque no estoy deprimiendo, lo estoy al revés, estoy tratando de entender el fenómeno. Profe, consulta. Sí. ¿Cuál sería digamos, el cambio, la novedad en ese fenómeno más enjambre respecto, digamos, a psicopatologías sociales? O sea, si usted lo que está planteando es que hay una explotación del narcisismo, por ejemplo, a partir de las redes sociales. ¿Eso no pasa, por ejemplo, no pasaba con la televisión o otros medios de comunicación? Sí, yo no lo vería en términos tanto patológicos, porque efectivamente puede ser patológico, claro. Sí, el narcisismo, O sea, es que es patológico. pero sí, pues, pero yo diría que es más de individualidad, de querer ser individuo, de querer ser alguien. Porque no es patológico cuando uno, por ejemplo, es joven y se tiñe el pelo, por ejemplo, porque quiere tener el pelo azul o verde, ¿no? O Sí, creen que sea, sí, profe, pero estamos hablando de o sea, explotación de cierta y exacerbación de ciertas pulsiones. claro, pero Han dice que es una autoexplotación, uno se autoexplota a sí mismo, no necesita el sistema capitalista que lo explote, uno se autoexplota, bueno, en la televisión, como un fenómeno masivo, es el people meter nada más, uno es la persona que elige ver un canal, pero no tiene mayor incidencia. En la radio probablemente, yo me acuerdo cuando era joven, uno podía llamar a la radio por teléfono y pedir una canción, por ejemplo. Y entonces, en los medios de comunicación de masas hay una centralización que no existe en el medio digital, aunque hay una centralización distinta, porque por algo está qué sé yo, muy cuestionado Facebook y Zuckerberg y toda esa gente, ¿no? Pero en el medio masivo, uno es espectador, consume, pero uno es anónimo, no se expresa ahora, cuando en la televisión hoy día uno puede mandar un Twitter y lo ponen, ¿no es cierto?, abajo y muestra la foto, en fin, ella es un poco distinto, pero es un medio que está coexistiendo con el medio anterior. ¿Me sigue o no, Ignacio? Sí, profe, entiendo. Sí. Gracias. Pero ahora, esto puede ser narcisista, puede ser patológico, yo creo que no necesariamente es patológico, es simplemente el medio. O sea, míralo de esta manera, el medio digital, me refiero al medio técnico, te da la posibilidad de expresarte de manera individual que no pasa con otro medio. O sea, frente a la radio yo a lo más podía llamar por teléfono, frente a la televisión a lo más yo podía llamar por teléfono para que se escuchara mi voz, pero yo soy más pasivo, sí. ¿Usted más o menos maneja los índices de adicción a las redes sociales y otros fenómenos parecidos? Sí, por adicción te refieres a la cantidad de horas que uno pasa con las redes sociales. Sí, y exhibición. No, los datos no los tengo, pues sería fácil buscarlo, pero no los tengo. ¿Pero por qué lo preguntas? Sí, o sea, no quiero plantear esto como una verdad tallada en piedra, pero sí hay fenómenos relacionados con eso. Pero es lo mismo que pasaba con la televisión. Yo cuando era chico se decía que los niños pasaban mucho tiempo mirando tele, que había una adicción a la Exacto, y televisión. eso produjo ciertos fenómenos, por ejemplo, en la producción de masas del individuo. O sea, el individuo como homo economicus, como homo familiaris, etc. Bueno, me imagino yo que o sea, nosotros tenemos, ustedes no sé si han visto los teléfonos, tienen un registro de cuántas horas uno pasa conectado. ¿Lo han visto, no? Que te entrega un reporte. Exacto. Yo sé que lo hace el teléfono, no sé si el iPhone creo que lo hace, y también el iPad, que uno entrega un registro, ha estado tantas horas, no sé por qué, no sé dónde lo ocupan. Y entonces, a ver, yo no tengo el dato, pero me imagino que la cantidad de tiempo que pasamos conectados, digamos, es altísima. Pero eso no, ¿qué tan patológico es o qué tan, no patológico, qué tan nos transforma en algo dependiente? Habría que pensarlo. Ignacio dice que los metaleros le dicen poser a los demás. Ah, claro, cuando estamos hablando de que optimiza su perfil. Yo quiero que ustedes piensen, por favor, no estoy diciendo que ustedes
tengan que seguir lo que estoy mostrando acá, como mi interpretación de estos autores, que estamos, sobre todo Latour, que no aparece acá tan directamente hoy día, pero sí Han, es para que lo piensen, para que piensen en cómo uno puede entender los movimientos sociales y los grupos enfrentados a este tema de una manera distinta. Hay una posibilidad, para ir terminando, que es en qué sentido puede ser interpretado esto desde el punto de vista de clases sociales. Aquí hay una interpretación que yo la quiero mostrar simplemente, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esto, pero que tiene que ver con en qué sentido hay una expresión de clases acá. Según Han, en la multitud no hay una pluralidad de clases. O sea, cuando alguien va y participa, ¿no es cierto?, a través de Facebook o lo que sea, ¿no es cierto?, no está claro la clase social a la cual uno pertenece. Uno participa en un fenómeno porque el fenómeno digital lo permite, digamos. Y de hecho, uno no necesita más que una conexión a Internet que no requiere gran cantidad de ingresos, tanto así que hay Wi-Fi gratuita. O sea, uno puede en algún lugar conectarse, ¿no es cierto?, a una red. Por lo tanto, no hay una clase social que se esté expresando a través de un tipo de medio digital. O sea, ¿cuál es el medio digital de la clase alta? ¿Es Facebook? ¿O el medio digital de la clase baja es Telegram o WhatsApp? Son, como Nicolás pregunta, no hay identificación de clase en el medio digital, según la interpretación de Han. Tampoco hay un imperio global que explota a una multitud, como lo critica respecto de algunos textos en este capítulo Han, porque la interpretación que tiene Han es que cada uno se explota a sí mismo, se figura que vive en libertad y no lo obligan. A ustedes, a nadie a uno no lo obligan a optimizar su perfil. A nosotros no nos obligan a tener Facebook, no nos obligan a tener Instagram, no nos obligan a tener WhatsApp. Nadie está, nadie nos está pidiendo eso. No hay nadie que nos esté, digamos, obligando. Nosotros lo hacemos por nosotros mismos y lo hacemos de una manera tal que que perdemos la noción un poco, se pierde un poco la noción de lo privado, de hecho, y las personas todo lo registran en sus redes sociales. Tanto así que la televisión, los periodistas cuando quieren, ¿no es cierto?, fotografías de un personaje, no sé, cualquiera que cometió un robo, lo que sea, y buscan en Facebook y encuentran todas las fotos en la playa, lo que sea. Es muy curioso eso, encuentran fotos personales. Las personas no necesitan, nosotros ya no necesitamos una KGB, una FBI, una FBI, un CNI, no sé, un grupo de inteligencia policíaca, ¿no es cierto?, que estén espionando, sacando la información a las personas. No. Cuando ocurrió, ¿no es cierto?, el ataque de las Torres Gemelas y otros eventos que han ocurrido en los Estados Unidos, los únicos que tenían la información de los posibles personajes que habían atentado eran los dueños de las redes sociales, era Facebook sobre todo y otros, ¿no? Google, porque el Estado no sabe, digamos. De hecho, funciona un poco así, ¿no? Entonces, hay una clase detrás de las redes sociales, hay un sentido de explotación cuando la gente, según Juan, se explota a sí misma y hace todos los esfuerzos posibles por dar la mayor información de su vida, de lo que come, de lo que le gusta, y si no, ¿no es cierto?, lo hace a través de estar siempre conectado con sus identificaciones, con su correo electrónico, con su teléfono. Por lo tanto, cada vez que uno saca o mira, ¿no es cierto?, algo en Internet, cada vez que descarga algo va quedando un registro, una huella, digamos, digital de lo que uno hace. Entonces, no hay un sentido de que hay una clase que explota a otra, según esto, sino que uno se explota a sí mismo. No hay un sentido comunitario. Nicolás dice, en el enjambre, voy a mirar acá el chat, en el enjambre no hay identificación de clase, dice, pero uno no utiliza estas nuevas redes porque la tendencia de la época, no sé, antes tampoco el diario tenía como esta obligación de llegar a todos e influir en ellos, pero los diarios sí tienen un sentido de clase. O sea, el diario El Mercurio está asociado con la clase alta. El diario La Cuarta está asociado con la clase popular, cuando existió, digamos. ¿Existe todavía? No sé.
Después, ¿no es cierto?, es una actualización de los medios, aunque sí más despersonalizado. Los diarios, de hecho, la prensa es justamente uno de los ámbitos de la sociedad de masa que se ha identificado con las clases sociales. En otros países existe prensa popular, que normalmente muestran mucho deporte, en fin, qué sé yo, tiene un lenguaje especial, y una prensa más para un cierto grupo, qué sé yo. Yo recuerdo los países que yo conozco pero donde funciona, pero acá podría ser como el Mercurio versus la Cuarta, no sé. Una cosa así, que tiene un lenguaje distinto. En el medio digital eso no existe. O sea, no hay clase social ahí, eso es lo que dice Han. Y finalmente está el tema de la comunicación. La comunicación circula en forma viral. Hay otro texto dentro del libro de Han, ¿cómo se llama? Del enjambre, que se llama, ¿no es cierto?, fantasmas digitales. Yo si no lo tiene, se los puedo pasar, se los puedo poner, digamos, en castellano. Y dice, es interesante esto, dice, la comunicación digital no solo asume forma de espectro, ahora, se traduce también como fantasma, en alemán espectro es como una suerte de fantasma o alma, o ahí hay alma, o alma no, perdón, espectro o fantasma, sino también de virus. Dice, es infecciosa porque se produce inmediatamente, o sea, eso sería como directamente también puede ser, en el plano emotivo, afectivo, el contagio se difunde velozmente, o sea, muy rápido, en la red como una epidemia o pandemia. Son frases que no tienen mucho sentido en el momento que estamos viviendo. Eso es la cosa más interesante. No solamente que no tiene un sentido comunitario, no solamente que no tiene un sentido de clase social, sino que también es completamente viral. E igual que una epidemia que se transmite, lo hemos visto, ¿no es cierto?, el gran poder. O sea, que la epidemia funciona es interesante porque vivimos de una manera, ¿no es cierto?, aglomerada. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra sociedad es de grupos. Si vamos al transporte público, funciona en grandes cantidades de personas que se mueven al mismo tiempo. Si vamos al supermercado, al estadio, a qué sé yo, donde estemos, o en una calle, incluso un paseo peatonal, siempre el grupo. Y donde mejor los virus se contagian es los grupos. Por eso que estamos aislados en este momento en nuestras casas, porque es el único, al medio de protegerse un poco, digamos, sin tener una vacuna. Entonces los medios digitales también funcionan así. Es interesante verlo ahora porque estamos viendo el efecto de los virus. O sea, nosotros en este momento estamos viendo algo que no habíamos visto nunca, o hace muchos años que no se veía, ¿no es cierto?, en nuestra cultura, el efecto que tienen los virus y cómo se pueden enfrentar los virus. No se pueden enfrentar efectivamente, por eso hay que crear vacunas. Lo mismo con el mundo digital, no lo podemos enfrentar, o sea, nos vamos a contagiar en algún momento, igual que el coronavirus, en algún momento nos vamos a contagiar, igual que las enfermedades infectocontagiosas del invierno, en fin, resfrío, no sé, cualquiera. Entonces es un poco lo que termino diciendo respecto a esta perspectiva de Han. O sea, no hay forma de quedar fuera. Uno podría no tener correo electrónico, podría no tener Facebook, podría no tener WhatsApp, pero desaparece como ser social. No podría existir. Ahí es como una suerte claro, de muerte social en el fondo. No hay muchas opciones frente a eso. Bien. Vamos terminando entonces. No sé qué quieren agregar algo más. Si no están de acuerdo con lo que yo digo, por favor, me lo pueden hacer ver ahora o no hacerlo ver, no importa, pero es completamente normal. Vamos a detener la grabación ahora.